Hace unos días, en una entrevista con varios medios de comunicación recogida por el periódico El Mundo, el presidente de Stellantis, el portugués Carlos Tavares, soltó un par de afirmaciones que han pasado algo desapercibidas y que tienen que ver con el futuro de la industria del automóvil en España. La primera era una indirecta muy directa al gobierno de Pedro Sánchez, del que dijo que no se estaba moviendo a la velocidad adecuada para consolidar la posición actual de segundo fabricante europeo de nuestro país. Y la segunda fue un dardo compartido para el gobierno español y para la Comisión Europea, partidarios ambos de acelerar el proceso de electrificación de la industria, sin tener en cuenta, en palabras del propio Tavares, ni la opinión ni la experiencia de los fabricantes. Me gustaría en este vídeo desarrollar estas dos afirmaciones, puesto que creo que la industria española del automóvil está en un momento delicado y que su actual situación de liderato en Europa puede decaer en los próximos años. Y lo que hay en juego no es una posición más o menos prestigiosa en un ranking de países fabricantes, sino el puesto de trabajo de decenas de miles de personas. Contextualicemos. En el año 2020 se fabricaron en Europa 10.810.000 turismos, de los que España produjo 1.750.000, superada solo por los 3.800.000 que fabricó Alemania. Con una media de 18 coches por empleado, la industria española es la más competitiva de Europa, superando de largo la media europea cifrada en 7,4. Y hay otro dato que explica la mayor productividad española, es que para conseguir ser el segundo mayor productor, a España le basta con 16 plantas por 41 de Alemania, 30 de Francia y Gran Bretaña o 22 de Italia. En España, las personas que trabajan en la producción de coches suponen un 8% del total de la industria del país, con más de 160.000 personas empleadas. Sobre la primera de las cuestiones, Tavares dijo textualmente que España no ha llamado a la puerta de Stellantis, que es consciente, Tavares, de que aquí hay dinero para hacer cosas, refiriéndose evidentemente a los fondos europeos, de los que nuestro país es uno de los principales beneficiarios, y que su compañía está abierta a cualquier tipo de discusión, pero insistió en que el gobierno español no se ha dirigido a Stellantis en ningún momento. Vamos a ver. Stellantis tiene 3 plantas de producción en España. La de Villaverde, en Madrid, donde se fabrica el Citroën C4, la de Vigo, donde se producen el Peugeot 2008, el Citroën C4 Space Tourer y las furgonetas ligeras del grupo, tanto para las marcas propias como para Toyota, y la de Figueruelas, en Zaragoza, que asume la producción de los Opel Corsa y Crossland y del Citroën C3 Aircross. Según fuentes del sector, citadas por la Tribuna de la Automoción, la producción de estos dos últimos modelos se trasladará en 2023 a Eslovaquia y en su lugar la planta aragonesa montará la versión eléctrica del Peugeot 208 y el nuevo Lancia Y, también eléctrico, uno de los 4 modelos previstos en la recuperación de la mítica marca italiana. Estos anuncios, más la confirmación de un segundo modelo basado en el C4 para la planta de Madrid, validan la apuesta del grupo por las plantas españolas, al menos de cara a un futuro a corto plazo. También las plantas de Renault, para la que ya se han confirmado nuevos modelos como el Renault Austral, el sustituto del Kadjar, de Ford, de Volkswagen, de Mercedes-Benz y de SEAT, con la casi confirmación de que Martorell producirá desde 2025 todos los modelos eléctricos fabricados sobre la nueva plataforma eléctrica pequeña del grupo Volkswagen, parecen tener resuelto el futuro, al menos a corto plazo. Volviendo además a Stellantis, la fabricación de coches eléctricos en todas sus plantas en España demuestra que éstas están preparadas para asumir el reto de la electrificación. No obstante, a más largo plazo podrían aparecer algunos nubarrones. Me explico. Mirad, hace apenas 5 años España era, de manera muy evidente, la segunda patria del grupo PSA. La empresa está sólidamente implantada en Francia, su país de origen, y en España, un país que además de ser su segundo mercado, era su segundo país productor. Las cosas empezaron a cambiar en 2017 con la compra de Opel, una adquisición que situó a Alemania como el segundo país más importante en la estructura de PSA. Y en 2021, la fusión con el grupo italo-norteamericano Fiat Chrysler ha situado a Italia también por delante de España en el ranking de países a los que el grupo debe cuidar con mimo. No en balde, en Italia están
todas las fábricas del grupo Fiat. Y aunque Tavares ha explicado que las plantas italianas son las menos productivas del grupo, también ha dicho que ello es debido a la mala organización de los italianos y no a los costes de producción, de manera que, en palabras del propio directivo, ese es un tema que se resolverá con facilidad. Stellantis ha cerrado ya acuerdos para la construcción de 5 gigafactorías para producir sus propias baterías para coches eléctricos. 2 se construirán en Estados Unidos para los Dodge, los Jeep, los Chrysler, y las otras 3 en Europa. Una de ellas está adjudicada a la localidad de Douvrin, en Francia, y otra se construirá en Kaiserslautern, en Alemania, cerca, en ambos casos, de las plantas de producción del grupo. Estas gigafactorías nacen como consecuencia de un acuerdo firmado con la petrolera Total para la creación de una empresa conjunta llamada Automotive Cell Company, que invertirá 5.000 millones de euros y que cuenta con ayudas públicas de las administraciones francesas y alemanas de 1.300 millones. La tercera planta a la que aspiraba España se construirá finalmente en Italia, mediante la reconversión de la planta de motores de Termoli cerca de la fábrica de Fiat de Melfi. Con estas 3 factorías más las 2 que se construirán en Estados Unidos con la colaboración de Samsung y LG, Stellantis dispondrá en el año 2025 de 120 gigavatios de capacidad anual, una cifra que debería doblar en 2030. La estrategia del grupo, sin embargo, no parece que pase por la construcción de más plantas, sino por la ampliación de la capacidad de las 5 citadas, siempre en función de la evolución de la venta de vehículos eléctricos en los diferentes mercados. En cualquier caso, y siempre hablando de Stellantis, España ha quedado fuera de los planes del grupo por lo que se refiere a la fabricación de baterías. Si el motivo ha sido solo que el gobierno español no ha hablado con Stellantis, o si Tavares utiliza esta explicación como excusa para situar las plantas en los 3 países patrios de la nueva compañía, es algo que solo él sabe. En la citada entrevista, Tavares explicó también que España se ha situado como el segundo país europeo en producción gracias a los constantes acuerdos cerrados en las 3 últimas décadas entre los diferentes gobiernos españoles, los sindicatos y las empresas automovilísticas. Esto ha permitido incrementar progresivamente la competitividad de las plantas españolas, y ese buen entendimiento entre todas las partes implicadas ha sido clave para que España alcanzara esta privilegiada segunda posición en el contexto de producción europeo. Sin embargo, Tavares advirtió que en la actualidad la industria del automóvil está evolucionando de una manera muy rápida y que los países interesados en conservar su estatus deben moverse de manera también muy rápida, puesto que de no ser así, pueden quedar al margen de la reestructuración que la industria necesita para adaptarse a la nueva realidad eléctrica. Esta apreciación sobre la velocidad de implementación de los cambios en la industria es compartida por Wayne Griffiths, presidente de SEAT y nuevo presidente de la Asociación de Fabricantes de Vehículos, ANFAC, que en el acto de toma de posesión de este último cargo consideró que el gobierno apoya suficientemente a las marcas, pero que no tiene la velocidad de implementación de las medidas de apoyo, que por ahora es muy limitada y que dificultará la llegada de nuevas inversiones para nuestro país. Griffiths, que sustituyó en el cargo de presidente de la patronal a José Vicente de los Mozos, presidente de Renault en España y a quien Luca de Meo ha enviado a América del Sur para aplicar allí el plan de recuperación de la compañía francesa, reclamó de la administración una ventanilla única de interlocución con el gobierno y dejó muy claro que en países como Francia o Alemania la implementación de las ayudas es mucho más fácil. En ese mismo acto de los Mozos, en la misma línea, recordó que los fabricantes en España no disponen de centros de decisión aquí, de manera que deben ser más ágiles y competitivos a la hora de atraer las inversiones futuras que se están decidiendo ahora mismo en los cuarteles generales. Y Griffiths añadió que para una marca como SEAT, por ejemplo, es complicado explicar al Consejo de Administración del Grupo Volkswagen que las ayudas de la Unión Europea se gestionarán en España a nivel del Gobierno central, pero también de las comunidades autónomas e incluso, en algunos casos, de los ayuntamientos. Ambos directivos se abonaron, por lo tanto, a las críticas de Tavares acerca de la aplicación en España de medidas que favorezcan la electrificación del parque, y criticaron tanto la política de ayudas. Griffiths fue muy explícito cuando indicó que las centrales europeas no consiguen entender que existan 34 planes MOVES diferentes en España,
como el hecho de que si no se aprovechan los fondos europeos para la transformación de la industria, España carece de un plan B, y son numerosos los países en Europa que ya nos llevan una cierta ventaja. Y lo peor es que este análisis lo hacen dos directivos que conocen muy profundamente el estado de la industria y que lideran en nuestro país a los dos grupos automovilísticos que no han cerrado la puerta a construir una gran fábrica de baterías en España. Ambos destacaron como una buena noticia la aprobación del plan PERTE del vehículo eléctrico conectado, el canal a través del cual se distribuirán entre las empresas que presenten proyectos verdes los fondos que llegarán de Europa. Pero matizaron que el plan es excesivamente complejo y que no especifica ayudas directas para las fábricas de baterías. Además, declararon su temor a que no exista la necesaria celeridad en la llegada de los fondos a las empresas. En definitiva, que estamos en un momento en el que los fabricantes están tomando las principales decisiones que deben guiar su transformación de constructores de vehículos térmicos a productores de vehículos eléctricos. Y España necesita no solo una buena predisposición, sino simplificar todos los pasos para dotar de mayor agilidad a la atribución de fondos y mantener de este modo la competitividad que tanto ha costado conseguir. El otro punto importante citado por Carlos Tavares y del que os hablaba al principio es la forma como la Comisión Europea por un lado y algunos países, entre ellos España por otro, están acelerando la electrificación del parque automovilístico. Tavares explicó que desde la primera votación celebrada en la Asamblea Europea en el mes de octubre de 2018 quedó muy claro que los políticos optaban por la electrificación del automóvil prescindiendo de la opinión de la industria. El directivo sostiene que había métodos más baratos y rápidos para conseguir reducir las emisiones de CO2, pero que la elección tecnológica la han tomado los políticos y no los fabricantes. Como consecuencia de ello, el resultado es que la tecnología eléctrica que la Unión Europea obliga a implementar a los constructores ha encarecido el precio de los coches en un 50%. Y esto puede suponer que se pierda el carácter accesible que hasta ahora han tenido los vehículos de los segmentos más populares. Como ejemplo, la gama de gasolina del Opel Corsa con motor de 100 caballos arranca en 17.400 euros, mientras que la versión eléctrica más económica de ese mismo modelo cuesta 29.700. No parece muy probable que los grandes grupos industriales, que mediante recortes de costes consiguen mejorar anualmente entre un 2 y un 3% su competitividad, logren enjuagar una diferencia del 50% en apenas 5 años. Con la conversión de la oferta en eléctrica, se corre el riesgo de que muchos ciudadanos europeos que hasta ahora no tenían excesivas dificultades para adquirir un vehículo nuevo, queden directamente fuera del mercado. Si esto ocurre, los grandes grupos automovilísticos seguirán ganando dinero, no tengáis ninguna duda de ello, porque son grandes empresas multinacionales que tienen perfectamente estudiada la situación y que sabrán adaptarse a la posible caída de su base de clientes. Pero lo harán redimensionando su capacidad productiva, y eso pasa de manera inevitable por el cierre de plantas y el despido de empleados. Y por desgracia, cada uno de los grandes grupos antepondrá, por razones obvias, aquellas plantas situadas en sus países patrios a aquellas radicadas en países terceros. Teniendo en cuenta que España no tiene ningún fabricante nacional, puesto que incluso las grandes decisiones que afectan a SEAT se toman en Alemania, nuestro país puede sufrir de manera notable las consecuencias de esta electrificación acelerada a la que el gobierno español se ha sumado con entusiasmo, pese a las pobres ventas de coches eléctricos en nuestro mercado. ANFAC, que anticipó unas ventas de 30.000 unidades en el año 2021, confirmó que finalmente se había cerrado el año solo con la mitad de esas ventas. Y pese a que la oferta de coches eléctricos no deja de crecer, la introducción de estos modelos en el mercado español se realiza a una velocidad muy inferior a la de otros países del continente. Mirad, la única manera que existe de impedir que buena parte de la clase media quede sin opciones de comprar los nuevos coches eléctricos es la subvención directa a cuenta del déficit público del Estado, es decir, mediante planes como el MOVES. Pero es evidente que este tipo de iniciativas, además de muy costosas para el erario público,
son imposibles de sostener durante mucho tiempo y por lo tanto no se mantendrán en vigor hasta que se haya conseguido esa rebaja sustancial en el precio de venta de los vehículos eléctricos que permita su popularización de manera masiva. La aceleración de la electrificación, además, no afectará solo a las plantas de producción. Cuanto menos tiempo exista para la realización de la conversión de la industria térmica a la industria eléctrica, más sufrirán no solo las grandes empresas, que ya lo tienen resuelto, insisto, sino también todo el universo de proveedores que deberán adaptarse a los nuevos tiempos. Es evidente que un fabricante de neumáticos, de lunas, de amortiguadores o de asientos solo se verá afectado en el caso de que se reduzca drásticamente el volumen de pedidos. Pero hay otras muchas empresas que fabrican elementos innecesarios en un coche eléctrico, como componentes para motores y cajas de cambios, que difícilmente podrán reconvertirse en fabricantes de otro tipo de piezas si se acortan los plazos. Tavares explicaba que si la Unión Europea hubiese considerado la posibilidad de una transición más larga, utilizando los vehículos híbridos como puente, prácticamente se habría eliminado el elevado riesgo social en el que se encuentra la industria, puesto que ello habría permitido formar mejor a los trabajadores jóvenes en las nuevas tecnologías y gestionar la jubilación de los empleados más veteranos. Acortar los plazos de electrificación, por lo tanto, fomentará el riesgo social en esta industria. Hablando con los directivos de los grandes grupos, y en los últimos tiempos he tenido la oportunidad de hacerlo con varios de ellos, todos tienen un poco la sensación de que los políticos europeos, simplemente para justificarse ante la opinión pública de sus respectivos países, han querido demostrar que son ellos los que mandan y que para luchar contra el cambio climático la primera medida a tomar es la de acabar con los coches térmicos. Y que además hay que hacerlo cuanto antes. El problema es que da la sensación de que no han calibrado excesivamente bien cuáles pueden ser las consecuencias de tanta prisa.